La globalización, Estado nacional e instancias locales del poder en América Latina. Integrantes: Ashley Elizabeth, Antón Nicole, González Carla y Moreno Daniel. La globalización es el proceso por el cual se crean normativas que logran el alcance mundial. Así una gran parte de los países del mundo se comprometen a seguir ciertas directrices. Esta genera una interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Este fenómeno de la globalización de los mercados ha generado una serie de efectos en el área social, haciendo que el Estado disminuya su papel como guía y participante en aspectos sociales y económicos. El agotamiento nacional desarrollismo. Por medio de la industrialización en Latinoamérica en la década de los 40 y 70, hubo un aumento en el sector público con el fin de planificar el desarrollo económico y poder dominar los servicios de infraestructura. Por ende, se adopta un modelo la cual hace frente a la modernización industrial por medio de política de sustitución de importaciones para así reforzar una diversificación industrial y un desarrollo autosostenido. El Estado jugó un papel muy fundamental en este contexto histórico, los cuales son los siguientes. El ahorro nacional lo invirtió en un sector productivo estatal, especialmente en el área de los insumos básicos. Implantó una política comercial para la protección de la industria nacional, el proteccionismo, y se desarrolló en un mecanismo de transferencia intersectorial de la renta, en donde de las bases económicas de la agricultura pasó a ser de la industrial. Aplicaron políticas de industrialización llamadas defensivas, las cuales se caracterizaban por un proteccionismo exagerado e indiscriminado. Esto lo que ocasionó es que se genere un aumento de la rentabilidad en el mercado interno de lo que había en el mercado internacional, orientándose más a la producción interna y no al mercado de exportación. Y se impusieron medidas prioritarias en el cierre de la economía y la reserva del mercado. Los resultados de cada una de las cosas que se realizó en el Estado fue una industrial general, la cual no fue del todo eficiente, escasamente competitiva y sin avances para el desarrollo y crecimiento tanto en el área científica como en la tecnológica. El modelo o corriente que se implantó en el subcontinente entre los años 30 y 80 era un modelo nacional desarrollista. Se quería construir la nación por varios matices de nacionalismo y populismo, el cual era la base política. Un ejemplo de esto tenemos a Brasil, el cual tenía ideales de industrialización, lo cual era un pasado tradicional, agrario, esclavista y particularista. Con este nuevo modelo se quería romper o erradicar todos esos aspectos que generaba la industrialización. Como la misma sociedad se encontraba desorganizada e incapaz de presentar un proyecto eficaz de modernización, el Estado Nacional tenía que ser el ente de conducción y orientador de ese mismo proyecto. La modernización excluyente forjada por el populismo y los gobiernos autoritarios. A lo largo de los años en América Latina ha llegado al poder diversos gobiernos autoritarios que con sus políticas populistas crearon un escenario de modernización donde aumentó la actividad productiva pero no se estableció un estado de bienestar. En Estados Unidos y Europa, las políticas implementadas sí apuntaban a un desarrollo productivo. Sin embargo, en América Latina ha habido gobiernos que han controlado todos los órganos del Estado, dejando como resultado un mayor índice productivo, pero dejando de un lado un estado de bienestar. Es decir, no había una justa distribución de recursos para el bien común de los ciudadanos. Por otra parte, una característica fundamental son los derechos sociales, donde unos pocos lograron conseguir beneficios a diferencia de unos pocos que quedaron al margen del proceso, de esa manera de confirmar una modernización excluyente. Es por ello que en América Latina esos gobiernos han sido de tintes populistas y autoritarios. De esa manera controlaban todo el aparato del Estado, ajustando toda su imagen y acallando las voces disidentes. El peso de la modernización excluyente. Como resultado de políticas erradas, se produjo una depresión social y económica, provocando altos índices de desempleo económicos en la década de los 50 y 70. Todo ello desembocó en un crecimiento de la violencia, desigualdades a nivel regional, provocando procesos migratorios. La sustitución de importaciones lo único que logró fue un desastre económico, donde la recaudación tributaria no suplica los gastos del Estado, una industria nacional débil frente a la internacional, una burocracia que afectaba la eficiencia del sector público, entre otras.
Al acumularse todos estos detonantes, la población perdió el respeto al gobierno, mayormente conformado por militares, al no estar a la altura de la crisis. Es por ello que vuelve la democratización de la región por medio de procesos electorales. Al finalizar la década de los 80, queda claro que el fracaso de intervencionismo del Estado, dejando al sujeto como una empresa frente a un mercado más globalizado. Bueno, les hablaré un poco acerca del consenso de Washington. Todo surge a partir del comienzo de la década del 80, que con todos estos cambios que surgieron en la economía mundial y con la crisis fiscal del Estado, surgieron algunas interpretaciones para la crisis que cayó en el mundo capitalista y en los países de América Latina. Existen por lo menos 3 perspectivas que interpretan todo este retroceso. Nosotros nos centraremos en la tercera. Sin embargo, no está de más que mencionemos que la primera privilegia los choques externos, como lo que es la crisis del petróleo y los cambios en las reglas del mercado financiero internacional, y se conoce como la crisis de la deuda. La otra perspectiva procura entender a esta crisis, en especial la fiscal, como una modalidad particular de la parálisis del Estado. Y la tercera, en la que nos centraremos, es de cuño neoliberal y coloca al Estado Nacional como protagonista de esta crisis. Es la que conocemos como Consenso de Washington. Este Consenso de Washington se convirtió en una referencia para la implementación de las distintas reformas en la región. Esta explica que las raíces de los problemas latinoamericanos se encuentran en la estrategia de desarrollo adoptadas en el modo de industrialización a través de la sustitución de importaciones. La implementación de este modelo dio como resultado un esquema de crecimiento hacia adentro y una mala inversión de lo que vienen siendo los recursos. De este modo, las críticas fueron dirigidas principalmente hacia el papel del Estado. De igual forma, la reducción de los gastos estatales provocó una escasez en el ahorro disponible para lo que conocemos como el sector privado y, a su vez, la protección del Estado de las empresas nacionales redujo su competitividad externa, lo que disminuyó lo que vienen siendo las exportaciones. Una receta o cura para esto prevenía la estabilización macroeconómica, es decir, prioridad del superávit fiscal y una reestructuración de lo que conocemos como el sistema de previsión pública. Estas reformas estructurales contemplan privatizaciones, reducción de la regulación estatal en las transacciones financieras y comerciales y la apertura del mercado hacia el capital extranjero. Con estas medidas y las inversiones que podrían entonces regresar a forjar de nuevo lo que conocemos como un ciclo de crecimiento económico normal. En esta oportunidad les hablaré acerca del apartado del texto, las cuestiones sociales y las experiencias democráticas. Dentro de este nuevo panorama económico mundial crece lo que es la internalización del capital y la difusión de las nuevas tecnologías, las cuales se encuentran basadas en la microelectrónica para así aumentar la productividad del trabajo. Junto con este hecho, en numerosos de los países se implantan políticas de ajuste que ejecutan una serie de cortes a los gastos sociales. Estos solo refuerzan el crecimiento de la pobreza y a su vez los efectos del desempleo que ya venía creciendo. Resulta impresionante mencionar el legado de los problemas sociales que trajo este periodo autoritario. Uno de estos problemas sociales viene siendo la corrupción social, cuyo caso más emblemático es el del narcotráfico. Estos grupos de exterminio son otra forma de corrupción y a su vez podemos mencionar los que son los crímenes de cuello blanco. Incluso hablar acerca de la prostitución, en este caso en infantil, según Watford, esta corrupción llega en las áreas de exclusión, que para él son las áreas que el Estado ya no es capaz de controlar y donde no puede controlar lo que son los conflictos entre los mismos agentes y su comportamiento. Para muchos resultó curioso que la redemocratización del subcontinente se hubiese dado un contexto de decadencia económica. A su vez, esto estaba por el hecho de que a partir de los años 80 la participación popular creció a pesar de los datos que se tenían de exclusión social. A su vez fue creciendo la capacidad de la organización de la sociedad y de las formas de presionar a la participación de esta misma sociedad, valga la redundancia. Todos estos movimientos sociales, por lo menos en el ejemplo del caso de Brasil, fueron cambiando de carácter a medida en que se institucionalizaron algunos canales para lo que es la participación popular. Estos dejaron de tener un carácter reivindicativo más general, como en su comienzo a los años 70, 80, y pasaron a articularse a demandas sectoriales y localizadas. Lo mismo fue lo que llevó a la aparición de nuevos actores como lo que son los sindicatos, las asociaciones, las hoy en día conocidas como ONG también,
ampliando los canales de participación popular y provocando a su vez un crecimiento de las bases de lo que conocemos como democracia. Instancia local y exclusión social. La globalización económica, en tanto fenómeno fundamental de estas últimas décadas, trae consigo paradójicamente otros fenómenos como el localismo y el fragmentarismo, además de la integración regional de los mercados. Los gobiernos locales están siendo llamados a responder a un ambiente competitivo y en constante cambio, en la forma de políticas específicas de desarrollo local. Anteriormente, esta atribución era casi exclusiva del Estado Nacional y los gobiernos locales. Aparecerían como meros coadyuvantes o actores de una política económica concebida centralmente. La agenda social latinoamericana establece para los gobiernos locales nuevas demandas que resultan, por un lado, del desempleo estructural y de la crisis fiscal del Estado y de la exclusión social típica del proceso desarrollista latinoamericano, y por otro, de la mayor capacidad reivindicatoria adquirida por los movimientos sociales durante el proceso de democratización, que ejerce más fácilmente sobre los órganos locales de poder más próximos geográfica y políticamente de la población. Así como la globalización debilita el concepto de soberanía y de Estado nacional, al mismo tiempo que fortalece las instancias locales de poder. Les otorga a estas últimas nuevas oportunidades de acción, pero también grandes desafíos. Exclusión social. En el actual estado de la economía mundial, crecen las modalidades de trabajo no formales, trabajo por cuenta propia, que es trabajo doméstico, subcontrataciones, entre otras, que se caracterizan por la inseguridad. El escenario más probable es que los sectores con rentas medias y altas tendrán acceso a bienes y servicios ofrecidos por el sector privado, en tanto que los más pobres dependerán de la cobertura estatal o de la filantropía local e internacional para la atenuación de la privatización extrema. Hoy, con los cambios producidos en la economía mundial y en los rumbos del modelo de desarrollo, hay otro tipo de exclusión en la sociedad derivada del crecimiento del desempleo y el subempleo y de las mayores restricciones a los aportes sociales. En los años 80 se amplió la exclusión social, incluso habiendo una compensación por la disminución del crecimiento demográfico y por la relativa desconcentración urbana. Crece la población, que pasa de una situación de vulnerabilidad a la exclusión social, al mismo tiempo que crece el segmento de los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por todo esto, es urgente recuperar el crecimiento económico en América Latina. La integración de los mercados como una alternativa para enfrentarse con éxito a los problemas de definición de un nuevo modelo de inserción a la economía internacional y forjar nuevos caminos hacia la democracia. El proceso integracionista ya está en marcha, como lo demuestra el Mercosur, aunque el análisis de las redefiniciones de carácter macro relacionadas con la economía y el Estado Nacional que este nuevo modelo implica escapan del ámbito de este trabajo, si caben algunas consideraciones para el nivel local. Iniciativas y desafíos para el ámbito local. En el desarrollo de algunas iniciativas, cuando se trata de la administración pública, los movimientos de descentralización prácticamente existen en todo el subcontinente, lo que significa que los recursos se retienen o crean a nivel local para satisfacer las necesidades que se acumulan en diferentes situaciones. También hay democratización a través de los canales abiertos para que los ciudadanos participen en la gestión de recursos disponibles, que muchas veces son escasos y preferidos en algunas áreas, o mediante el desarrollo de las políticas y estrategias de las intervenciones. Los avances en la gestión de los recursos públicos deben observarse como una consecuencia lógica de los dos primeros procesos. En este sentido, no solo es posible administrar mejor los recursos financieros disponibles, sino también movilizar recursos alternativos al incluir a otros actores, como los proveedores de servicios o los reguladores, en adelante, como es en el caso del ONG. A pesar de estas iniciativas, persisten importantes desafíos relacionados con el equilibrio de las necesidades económicas y sociales a nivel local.
Como resultado nos encontramos en una crisis fiscal y si bien se han movilizado alternativas, aún son escasas debido a las deficiencias. En las consideraciones finales se necesita complementar mercados amplios con una combinación de fuerte disciplina fiscal y un alto grado de intervención estatal, incluso con una fuerte orientación económica y una competitividad relativamente alta. Un país debe tomar medidas activas para promover los fondos públicos para que puedan promover nuevamente el desarrollo económico y social. Un Estado ideal es aquel que puede impulsar reformas incluyendo la privatización y el ajuste fiscal, acabar con el modelo populista de mantenimiento del déficit y hacer los ajustes necesarios al régimen del mercado económico. Si el ideal es mantener a la sociedad con un conjunto de políticas universales donde es posiblemente financiar todas las políticas, al menos en las áreas de salud y educación, entonces deben seguir siendo universales. Para otras áreas del ámbito social se dispone de alianzas público-privadas, alternativas e innovadoras para resolver problemas y brindar servicios. El gobierno también tiene margen para trabajar con el sector privado, para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología, adoptar políticas industriales generadoras de empleo y desarrollar programas de formación profesional como medida contra el desempleo. El gobierno local tiene muchas opciones para ayudar a fortalecer la democracia, basadas no solo en la idea de lo que puede hacer localmente, sino también porque permite una gobernabilidad más democrática, donde la proximidad facilita la participación y la distribución del poder. A pesar de la tutela, riesgo que representa esta proximidad en el contexto de un nuevo mundo donde las empresas globales operan globalmente, rompiendo fronteras nacionales, adoptando cada vez más formas de producción que requieren menos mano de obra.